Hola a todos, soy Vanessa. En este video quiero compartir algunas cosas que fueron surgiendo a lo largo de este viaje. Me estoy ordenando, ya estoy de regreso en Argentina. Fue un viaje maravilloso, eh, de una transformación inmensa y también de un gran disfrute. Le quiero agradecer a cada persona con la que pude interactuar, cada ser que abrió su ser, que abrió su corazón, abrió su hogar. La verdad que fue maravilloso y encontrar esos abrazos, ¿sí? Esos compartires tan profundos. Así que gracias a cada uno. La verdad que fue para mí una experiencia transformadora. Más allá de el disfrute, el recorrer, el conocer un montón de lugares, también fue esa posibilidad de esa interacción tan íntima, ¿sí? Que se dio en muchos lugares, en la convivencia, en el día a día. Eso permite a uno conocer al otro ser y que el otro ser también conozca a uno mismo, ¿no? Es desde esa intimidad. Así que gracias de corazón a cada uno. ¿Sí? Bueno, en este video quiero compartir algo. Nada, voy a ir aclarándome cada vez más. Estoy como ordenando un poco, ¿sí? Todo este viaje. Acabé de llegar hace unos días y bueno, fueron muchas, la verdad que muchas cosas. Y acá quiero hablar sobre el anticristo, ¿sí? Estamos ya parada en la humana real, ¿sí? En esa humana real en donde estamos parados en la existencia. ¿Qué es un humano real? Es un humano sin linaje y sin ancestralidad, en donde parados desde este lugar es directamente pararnos acá para poder terminar de completar ese anticristo, para cristalizarlo, ¿sí? Siguen apareciendo tendencias, sigue operando en cierta manera, sí, pero ya es casi lo último. Entonces, lo que quiero compartir es ya desde este lugar. Yo me encuentro transitando lo último de el que es mi anticristo, el que fue más profundo, que es la injusticia, ¿sí? Y, y bueno, y desde ese lugar es que voy a hablar, ¿sí? Eh, bueno, a ver, algo que fue surgiendo a lo largo del viaje y a ver, es solo a modo de poder entender un poco el tránsito que venimos haciendo con el anticristo y cómo terminar de cerrarlo, ¿sí? Nuestros anticristos, esto me lo había compartido Sinaik, el origen del anticristo es emocional, ¿sí? Antes de eso voy a hacer como un paréntesis. Esto fue surgiendo a lo largo del viaje. Cada uno de nosotros somos los cuatro cuerpos, ¿sí? Cuerpo de biología, cuerpo de emoción, cuerpo de conciencia y de energía. Ahora, si bien somos los cuatro cuerpos, hay en cada uno de nosotros un cuerpo que predomina. ¿Sí? Hay un cuerpo que es el que, a través del cual directamente es como que experimentamos inicialmente la vida, es a través del cual la vida nos atraviesa los ambientes, las situaciones y demás. ¿Sí? Es el cuerpo que tiene más preponderancia. Es como la puerta de acceso, si se quiere, a nuestro ser y desde ese cuerpo es que después se expande a los otros tres cuerpos. Esto es algo que fue surgiendo en el viaje, ¿no? Y lo íbamos descubriendo en cada uno de nosotros. Por ejemplo, Sara, su cuerpo principal es el biológico. ¿Sí? No por nada ella abrió una plataforma sobre arte en el biológico, porque ahí está compartiendo justamente toda esta sabiduría que está brotando, que en realidad es la transmisión celular. Inicialmente es la transmisión celular de sus células biológicas. En mi caso, ¿sí? Es el cuerpo principal es el emocional, en donde ahí estoy en ese tránsito de ir entendiendo, en realidad comprendiendo, porque es un nuevo sentido en realidad esto de la transmisión, ¿sí? Es la transmisión celular de las emociones, de mis células emocionales. Estoy transitándolo, aclarándome, gestándolo y bueno, cuando sea el momento lo compartiré. Ahora, lo que quiero compartir acá es esto, cada uno de nosotros, ¿sí? Esto para que cada uno, si lo siente, se indague en sí mismo. Hay un cuerpo que predomina, ¿sí? Que es el que siempre tuvo preponderancia en la vida. Es como, de nuevo, es la puerta de acceso. Si yo voy a mi vida, a mí tener esta claridad me permitió entender mi tránsito. Si yo voy a mi vida, tuve momentos que fueron por ahí mayoritariamente biológicos,
ya sea porque transcurrieron enfermedades o molestias o porque estaba entrenando mucho físicamente. Tuve momentos también de conciencia, estoy hablando de años atrás, ¿sí? O mismos de energía. Ahora, puedo ver hoy que ingresé a cada uno de esos cuerpos a través de la emoción, ¿sí? Fue un proceso emocional que me llevó después a determinadas experiencias que las atravesé en los distintos cuerpos, que siempre están a ver los 4 cuerpos involucrados, ¿sí? Acá simplemente es para poder ver que hay uno que predomina, ¿sí? Y es a través de ese que se expanden los demás. Simplemente es para uno tener cada vez más claridad respecto de sí mismo. Entonces, volviendo, sí, a esto del anticristo, que surgió un día estando con Sarai y con Joan en Marruecos. Este anticristo, esto último, ¿sí? El origen fue emocional, ¿sí? Hoy ya estamos parados en nuestro humano real y desde acá hablamos. Ahora, ese origen, simplemente me remonto para poder ver el recorrido, ¿sí? Ese origen tuvo inicio en la época de Cristo. Ahí, en cierta manera, quedamos codificados. Ahí es donde la conciencia se ancló de esa manera tan profunda en ese anticristo, porque fue justamente cuando se empezó a abrir ahí el cuerpo de emociones. Ahí fue cuando empezamos a transitar las experiencias emocionales, ¿sí? Donde hoy ya se están completando, bueno, la conciencia ya está integrada, ahora estamos pasando a la energía, pero en ese periodo, esos 2000 y pico de años, fue donde fuimos atravesando cada una de las experiencias, viviendo las experiencias emocionales para después ser completadas en conciencia. Entonces, estos anticristos, el origen fue ahí, fue emocional, ¿sí? Después hubo un tránsito de esa célula cristal, que es desde la incompletud, ¿sí? Desde esa codificación al día de hoy, a pararnos hoy en nuestro humano real para completarlo, ¿sí? Completarlo en conciencia y completarlo también en energía, ¿sí? Sabemos que hoy la energía es prestada desde Maika y demás, ¿sí? Pero hoy, ¿qué sería en la energía? En la concretud, ¿sí? En lo externo, materializarlo. Entonces, ¿para qué traigo esto del origen emocional? Primero para que cada uno se vea, ¿sí? En su propio anticristo, cómo se manifiesta, ¿sí? Si bien el origen fue emocional, la manifestación quizás hoy esté a través del cuerpo biológico, puede ser del cuerpo emocional, del cuerpo de conciencia o de energía. Ahí es en cada uno, ¿sí? Para que lo pueda detectar simplemente, si lo sienten. Ahora, lo más importante, y es por eso que lo comparto, que es lo que me mostraba Sinaik, para poder cerrar, para poder cristalizar este anticristo, que es, de nuevo, se cristaliza en la célula, en los 4 cuerpos. Pero si vamos al origen, que es emocional, es para que podamos hacer un boomerang hacia nosotros mismos, que podamos cerrarlo emocionalmente en nosotros mismos. Desde ahí se va a ir cerrando después en el resto de los cuerpos, ¿sí? Porque lo vamos a cristalizar en los 4 cuerpos, pero inicialmente el origen es emocional. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una codificación tiene este componente inicialmente emocional? Desde el ser, ¿sí? Hoy de nuevo nos paramos acá, ¿sí? Humano real, ¿sí? Desde el ser. Si todavía está activa esa codificación, ese anticristo, hay como si fueran unos cordones, ¿sí? Hay una dependencia o hay una proyección hacia el afuera, ¿sí? Depende de la codificación que sea, pero por ejemplo, voy a usar acá 2 ejemplos porque van a servir. El que siente que necesita ayuda, porque siente que solo no puede, así como el que siente que tiene que ayudar, que el resto necesita ser ayudado y tiene que brindar esa ayuda, esa asistencia. En el caso del ser que siente que necesita ayuda porque solo no puede, hay una dependencia hacia el afuera. Cree que consigo mismo no basta, no puede. Entonces necesita a alguien que lo ayude, que le brinde esa asistencia en la forma que sea, ¿sí? Puede ser material, emocional, de conciencia o de energía, ¿sí? Entonces, poder ver dónde se manifiesta, pero el origen es emocional, ¿sí? Hay voy a usar términos que ya están antiguos, pero para que se entienda, hay todavía como un pequeño resabio de escasez, ¿sí? De que creo, siento, de que alguien de afuera me puede brindar eso que estoy necesitando. Entonces está esa dependencia, se genera una dependencia hacia lo externo, ya sea ambientes, ya sea seres.
Y si voy al caso del ser que cree que tiene que ayudar, que necesita ayudar porque considera que el resto necesita recibir esa asistencia porque no puede por sí mismo o porque siente que puede colaborar de una mejor manera si brinda su ayuda. Hay una proyección desde ese ser. También puede ser como una especie de dependencia, pero para diferenciar, hay una proyección puesta afuera, ¿sí? Veo afuera que este ambiente requiere mi ayuda, veo afuera que este ser requiere mi ayuda y voy y me llevo, ¿sí? De nuevo, está puesto el foco hacia afuera, ¿sí? Entonces, comparto estos ejemplos simplemente para que se vea la dinámica. Cada uno aplíquelo en su propio anticristo. Siempre hay una proyección, una dependencia hacia lo externo, ¿sí? Entonces, en este momento donde estamos todos transitando hacia nuestra propia individualización, a formar nuestro propio mercado, a hacer todo en nosotros mismos, ¿qué es lo que se corta? Se cortan esos lazos, se corta esa dependencia con el afuera para hacer todo uno en uno mismo, ¿sí? Entonces, si vamos a estos dos ejemplos, ¿qué sería acá el boomerang? Bueno, eso que estaba proyectado o dependiendo del afuera, traerlo para sí mismo. En el caso de el ser que cree que siente que solo no puede, que necesita ayuda del tipo que sea, es darse cuenta de que es su propia ayuda, que solo se ayuda a ese ser a sí mismo, es traer ese boomerang hacia sí mismo, ¿sí? Primero desde la conciencia, sí, porque primero lo cerramos desde la conciencia, darse cuenta que esa ayuda que busca afuera, en realidad, ya está en sí mismo, y es proveérsela. Ahí es pasar al cuerpo de la concretud, ¿sí? Al cuerpo de la energía, en la forma que sea. De nuevo, esa ayuda puede ser material, puede ser emocional, en conciencia o en energía, la forma que sea, pero es traerlo para uno mismo, darse cuenta que uno es su propia ayuda y brindársela, ¿sí? De esa manera uno empieza a cortar con esos cordones, se empieza a volver un ser autónomo en sí mismo. Lo mismo el ser que proyecta que el afuera, los seres necesitan su ayuda, hacer ese boomerang hacia sí mismo, darse cuenta que eso que proyectaba afuera, que cree que los demás necesitan, en realidad es él mismo que necesita brindarse a sí mismo su propia ayuda, pero no lo estaba pudiendo ver. Entonces, cuando vuelve ese boomerang hacia sí mismo, se da cuenta que esa proyección en realidad era respecto de sí. Y ahí es brindarse eso que tanto quería, anhelaba, le urgía brindar a los demás. Entonces ese boomerang empieza a completarse en uno mismo, ¿sí? Y nos empezamos a brindar lo que cada uno de nosotros necesitamos. Así el que siente que necesita reconocimiento, el que no es visto, el que se siente abandonado, bueno, con cada una de las codificaciones siempre es el boomerang que vuelve hacia uno mismo. Ahí lo cerramos, ahí vamos cerrando ese circuito emocional. Si no va a estar siempre esa proyección, esa dependencia hacia el afuera. Y puede cambiar el afuera, pueden cambiar los ambientes, puede cambiar los seres y demás, pero todavía hay como una escasez, ¿sí? Hay algo que está todavía puesto el foco afuera, que como si hubiera algo del afuera que me va a completar. Entonces, cuando hago ese boomerang para adentro y lo empiezo a ejercer en mi vida cotidiana, y esto es llevarme a la concretud, ¿sí? Y es un proceso, esto es un tránsito. Ok, se va empezando es como esa energía puesta afuera empieza como a transitar un cauce inverso. Me voy completando a mí misma, me voy integrando, me voy volviendo cada vez más autónomo, más independiente, más un ser en mí mismo, ¿sí? Y todo lo que estaba puesto afuera, de golpe me doy cuenta que ya estaba en mí y me lo brindo, ¿sí? Y de nuevo, esto ya estamos en el plano de la existencia del humano real. No es solo darme cuenta en conciencia. O sea, ese es el gran clic, sí, ese es el gran clic. Ahora, para que realmente suceda esa expansión, para poder realmente cristalizarlo, lo tengo que llevar a la concretud, ¿sí? Al plano de la materia, de la existencia, ¿sí? A ver, voy a dar de nuevo un ejemplo que ya lo compartí en un video cortito para que se entienda. Yo, por ejemplo, en mi caso,
este anticristo, lo más profundo, es la injusticia. Transité durante mucho tiempo viendo lo que yo consideraba que era injusto afuera, ya sea en los ambientes, ya sea en determinados seres. Veía comportamientos que consideraba injustos. En aquel momento me detonaba, ¿sí? Fui transitando y fui entendiendo, y acá no voy a hacer debate respecto de si los ambientes son injustos o no y si los seres son injustos o no. Simplemente observo, ¿sí? Observo el ambiente y veo qué es lo que esto me está mostrando a mí misma, ¿sí? Con lo cual no entro en esa conversación. Luego de ir transitando, fui viendo que esa injusticia que yo veía afuera, estaba proyectado afuera, en realidad fue darme cuenta que esa injusticia estaba en mí, que quien era injusta era yo conmigo misma, ¿sí? Pude ver cómo había un juez interno, que esa hostilidad que veía afuera la empecé a ver conmigo misma, ¿sí? Cómo este juez a veces me trataba en forma hostil, cómo injustamente no me habilitaba ciertas experiencias que básicamente tenían que ver con experiencias de placer, disfrute, goce y dicha, con argumentos súper convincentes. Y cuando empiezo a revertir esta tendencia, ¿sí? De dejar de proyectar afuera para empezar a mirarme adentro y empezar a ver que ese juez, esa injusticia estaba adentro, era yo conmigo misma, ahí fue la toma de conciencia. ¿Sí? Ahí fue, ok, no estaba afuera la injusticia, más allá de lo que pueda suceder en determinados ambientes. ¿Sí? Acá es yo conmigo misma. Cuando veo esa injusticia y ahí tomo conciencia, no me quedo simplemente en el plano de la conciencia, paso a la concretud, al cuerpo de energía. ¿Y qué sería en este caso? Me empiezo a habilitar voluntariamente esas experiencias de placer, de disfrute, de goce, de dicha que antes no me permitía. ¿Sí? Empiezo a revertir ese flujo de energía, si se quiere, pero en lo concreto. Y de esa manera voy cerrando este anticristo, lo voy cristalizando. Obviamente es un proceso, es un tránsito, es una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y esto de llevarme hacia la concretud, obviamente es un acto voluntario, ¿sí? Porque mis tendencias me marcaban otras cosas. Y acá es una vez que me hago consciente, bueno, ok, ¿cómo expando esto en lo concreto? ¿Sí? Y lo llevo al plano de la acción, ¿sí? Entonces, simplemente esto es para compartir desde mí cómo es ese boomerang hacia mí misma y cómo es cerrar desde lo emocional en mí, que obviamente implica todos los cuerpos, esta injusticia, ¿sí? Eh, entonces, de ahí es como que hago el circuito inverso y desde la emoción, cuando logro ver a ese juez, ¿sí? Ahí es, ok, lo veo y empiezo a ser justa conmigo misma, ¿sí? La pregunta que yo siempre me hago a mí misma es, frente a determinadas situaciones, ¿qué es ser justa conmigo acá? ¿Sí? Y ahí emocionalmente, ¿sí? Empiezo a abrazar mi ser, ¿sí? Y le voy quitando poder, por decir de alguna manera, a ese anticristo y obviamente lo llevo después al plano de lo concreto, ¿sí? Entonces, bueno, esto era un poco lo que quería compartir respecto de ese boomerang y voy a aprovechar este video para compartir algo más en donde a veces se ven ahí también las codificaciones de anticristo. Se ven las codificaciones, ¿sí? No necesariamente son las de anticristo, eso depende un poco de cada uno, pero algo que fui observando en el tránsito y surgió también a raíz de una charla que tuve con Sara y con Juan en el viaje, ¿sí? Y es algo que lo fui viendo en los vínculos, ¿sí? Donde podemos ver en lo concreto, ¿sí? De nuevo, primero es desde la conciencia para después llevarnos a la concretud. Dónde estén esos cordones, ¿sí? Esas proyecciones o esas dependencias todavía puestas con el afuera. Y eso se ve muchísimo en los vínculos. Sí, cada uno de nosotros miramos nuestros vínculos, principalmente los vínculos más cercanos, los más íntimos. Es más, el que esté en pareja, ¿sí? Su vínculo de pareja, ahí es el escenario perfecto para poder observarse.
sucede también con los hijos, con los padres y demás. Eso para que cada uno lo vaya viendo. Yo acá lo que voy a traer es, lo vi muchísimo, lo vengo viendo hace tiempo en los vínculos de pareja. ¿Sí? Mismo yo también lo he transitado. En donde yo lo que veía, ¿sí? y lo sigo viendo, es, a ver, si volvemos a lo que comentaba antes, ¿sí? desde ese plano emocional donde hay dependencias puestas afuera, hay proyecciones puestas afuera. Podemos ver en una pareja a dos seres, ¿sí? Así, que encastran, como digamos que sería como una correspondencia a nivel celular. Y voy a poner un ejemplo concreto. Hay un ser que siente que necesita ayuda, que siente que necesita que el otro lo tiene que ayudar, en el cuerpo que sea, pero está esa sensación de que solo consigo mismo en algún aspecto no puede y necesita del otro. Entonces hay un ser con una necesidad, con una dependencia. Por correspondencia, se une con un ser, ¿sí? que en su codificación lo que siente es que necesita brindar ayuda, necesita colaborar, necesita asistir por el motivo que sea. ¿Sí? Y justamente se unen, ¿sí? Un ser que necesita ayuda con un ser que quiere ayudar. Ambas codificaciones, ¿sí? De nuevo, estamos hablando de seres todavía con codificaciones. ¿Qué sucede acá? Hay un encastre perfecto, hay una complementariedad perfecta. Y convengamos que muchas parejas viven así y durante años. Ahora, nosotros, todos seres ya con conciencia integrada, digo, integrándose, seres parados en la existencia, seres reales, ¿sí? Donde estamos caminando nuestra propia autonomía, nuestra propia individualización. Nos damos cuenta de que esa forma de vínculo necesita ser transformada, porque nos estamos transformando nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? Acá son seres que no son autónomos, ¿sí? No son independientes y no están individualizados, al contrario, hay una dependencia, hay una correspondencia. Entonces, ¿qué es lo que la invitación en este momento donde cada uno está transitando hacia su propia completud? Si miramos en los vínculos de pareja, estos dos seres, ¿sí? Es la gran oportunidad de poder hacer esto, poder tomar cierta distancia, no es distancia física, sino de ir a sí mismo, para completarse a sí mismo. ¿Sí? Acá son dos seres que todavía no hay completud. ¿Sí? Es como lo que antiguamente se llamaba la media naranja, viene uno que viene a cubrir lo que al otro le falta y viceversa. ¿Sí? Esto se da de ambos lados. Son dinámicas en realidad, ¿sí? Son dinámicas en donde para que exista una se da la otra, por eso hay una correspondencia celular. Entonces, ya desde este nivel, ¿sí? De conciencia y de humano real, si el ser, ambos seres, toman esa distancia, o sea, permiten esta dinámica, a ver, ok, la ponemos sobre la mesa para verla, ¿sí? Este ser que sentía que necesitaba ayuda, que sentía que solo no podía, cuando empieza a tomar conciencia, cuando lleva ese boomerang hacia sí mismo, se da cuenta que él es su propia ayuda, que dentro de sí están todos los recursos para brindarse lo que necesita y lo empieza a llevar a lo concreto, se empieza a brindar en lo concreto eso que necesita ese ser, ¿sí? Yo los llamaba pinchudos, ¿sí? Eran dos pinchudos porque encastraban perfecto, eran como los juegos de los niños, que no sé, era por ahí una bola con figuras de encastre y se ponía la pieza que encastraba justo. Bueno, acá es lo mismo, dos pinchudos, ¿sí? Acá eran dos pinchudos que encajaban perfectamente. Obviamente, dos seres dependientes, ¿sí? Cuando los seres empiezan este ser empieza a verse y empieza a hacer ese boomerang, se empieza a completar en sí mismo su propia figura de encastre, se empieza a cerrar. Estos serían como los bachecitos, ¿sí? Que el otro venía a cubrir. Empieza a cerrar esto porque se empieza a completar en sí mismo y se vuelve un ser completo, transitando hacia su propia completud. Lo mismo este ser que tenía esa urgencia por ayudar, por brindar, cuando se da cuenta que eso parte de una codificación, que en realidad esa ayuda que quiere brindar es para brindársela a sí mismo, deja de proyectar afuera, deja de llevar toda esa energía hacia el afuera y se empieza a brindar a sí mismo esa ayuda, empieza a completarse también a sí mismo. Y acá nos encontramos con dos seres
que están transitando hacia su propia completud, dos seres individuales, individualizados, dos seres autónomos, ¿sí? Que ya, si siguen juntos, no es por dependencia. Acá había dependencia. Obviamente puede haber muchísimo amor, muchísimo respeto, compañerismo y demás, pero había dependencia. Acá ya no hay dependencia, son dos seres que se eligen libremente, desde la libertad de cada uno, desde la completud de cada uno, porque ya ninguno necesita algo del otro para ser. Ya se dio cuenta que para completarse a sí mismo, ya tiene todo, ya es todo en sí mismo. Entonces acá el vínculo se vuelve un vínculo verdadero, se vuelve un vínculo totalmente expansivo. Ya no hay un necesitar del otro, no hay una dependencia del otro. Si vamos a lo que era el mercaba de una pareja anterior, así una pareja de pinchudos, ¿sí? Es como que está todo mezclado y uno necesita algo del otro y demás, y vienen los apegos y vienen los tironeos y demás, ¿sí? Ahora, cuando dos seres se empiezan a individualizar, van transitando hacia su propia completud en lo concreto, acá hay un nuevo Merkaba, sí, pero es un Merkaba que va avanzando a la par, ¿sí? Con dos seres que ya son completos e individualizados en sí mismos. Y acá hay plena libertad. Acá cada uno de estos seres ya es libre en sí mismo. ¿Qué pasaba acá, en los pinchudos? Este ser que creía que no podía solo, no se sentía libre porque sentía que no podía, necesitaba a un otro, ¿sí? No era plenamente libre en sí mismo y a la vez tampoco permitía al otro ser totalmente libre, porque había una expectativa de cómo el otro debía comportarse consigo mismo. Entonces, si empezamos a mirar en lo profundo, ni siquiera hay una verdadera libertad genuina, ¿sí? Acá ya son dos seres adultos, autónomos, transitando hacia su completud, su independencia, que se eligen en libertad, en amor, en expansión, en pleno respeto de la integridad del ser de cada uno, porque primero esa libertad, ese respeto es con uno mismo y desde ahí viene hacia el otro ser, ¿sí? Así que, bueno, nada, lo que quería compartir en este video era justamente esto. Estamos todos ya transitando en esta existencia, estamos todos en esta existencia, este aquí y ahora, desde nuestro humano real. ¿Nos estamos transformando? Sí. ¿Nuestros vínculos se están transformando? Sí. Esto ya está sucediendo. Ahora, qué mejor que poder hacerlo en conciencia, voluntariamente, porque ahí se puede hacer desde el pleno disfrute, en plena comunicación, en pleno es establecer nuevos acuerdos, ¿sí? Esto lo vi mucho lo voy a compartir acá con las parejas, donde me pasó de interactuar en el medio de las dos parejas, ¿no? Y ver el punto de vista de uno y del otro. Y hoy ya desde este lugar donde estamos todos parados, es maravilloso poder poner sobre la mesa cuál era la dinámica pinchuda, ¿sí? Y decir, ok, ¿qué es lo que necesito yo? ¿Y qué es lo que necesita el otro? ¿Sí? Y cómo cada uno brindarse lo que necesita y respetar al otro, ¿sí? Y eso implica generar nuevos acuerdos en la pareja. Eso implica comprender que uno se está transformando, que el otro también, respetar el propio proceso, respetar el proceso del otro y también abrirse a una nueva reconfiguración en la pareja. Porque necesariamente mediante la transformación de uno viene la transformación de la pareja. Puede suceder que en esta dinámica uno de los seres, ok, decida transformarse, se dé cuenta que no quiere ser más pinchudo y el otro quizás se resista. Bueno, ahí será un tema de la pareja ver qué es lo que sucede, ¿sí? Lo cierto es que estamos todos conscientes o no, transitando hacia esa individualización, hacia esa completud, hacia esa plena autonomía y esa libertad. Primero es en nuestros tres cuerpos, los tres primeros, el biológico, el emocional y el de conciencia. Nos estamos preparando para esa mayor energía a recibir y más adelante también seremos esa libertad en ese cuerpo de energía. Hoy la energía nos la provee Maika. Entonces es hermoso poder ver esto en conciencia y en lo concreto, ir dando esos pasos para poder ir transformando esos vínculos, que obviamente implica con la propia transformación en uno mismo, ¿sí? Entonces, para resumir,
lo que quería traer acá es esto de ese origen en estas codificaciones anticrísticas al ser emocional, poder hacer ese boomerang hacia sí mismo para poder cerrar esa codificación emocionalmente. ¿Eso va a implicar cerrarlo en los otros cuerpos? Sí, pero empieza desde ahí, independientemente de cuál sea la preponderancia del cuerpo en cada uno, ¿sí? Pero es cerrar esa dependencia, ese cordoncito de proyección que por ahí todavía había hacia afuera. Acá se vuelve todo interno, vuelve todo hacia uno mismo y cada uno de nosotros contamos con todo en nosotros mismos para cerrarlo, para completarlo, pues nos completamos nosotros a nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, y lo segundo que quería compartir era un poco esto que fui observando, estas dinámicas pinchudas para también poder transformarlas, en medida de transformarnos cada uno de nosotros en nosotros mismos, para pasar de un vínculo pinchudo a un vínculo de seres completos, autónomos, que se eligen libremente en el vínculo que sea. Traje acá a la pareja porque es más fácil para verlo, pero esto se da en un montón de vínculos. ¿Sí? Así que, bueno, era esto lo que quería compartir. Espero que estén bien y bueno, les mando un abrazo grande. Chao.